Mis hermanos, Dios les bendiga un día más. Les habla su hermano Teo. Hoy día voy a compartirles, mis hermanos, la palabra de Dios, comenzando con el salmo de hoy día, la historia del santo de hoy día también, la primera lectura y el santo evangelio. Pero primero que todo, mis hermanos, el salmo de hoy día. Voy a comenzar en este momento. Si gusta proclamar después de mí: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar las misericordias del Señor. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, Señor, por un día más que nos concedes estar con vida. Gracias, Señor, por darnos la salud. Gracias, mi Señor, porque nos has sostenido hasta el día de hoy. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que continuamente, Señor, están escuchando de esta programación. Te pido, mi Señor, que también a ellos los fortalezcas cada día y que les des, Señor, la sabiduría, les des el entendimiento de palabra para que, al igual que nosotros, Señor, transmitan el mensaje. Que no nos quedemos con él, Señor, sino que enseñemos más allá a todos nuestros hermanos que continuamente, Señor, muchos de ellos no conocen de ti, muchos de ellos quisieran conocerte, pero no hay nadie quien les enseñe, Señor, no hay nadie quien les instruya en tu nombre, para que todos ellos, Señor, que no conocen de ti y que al llegar a conocerte, den gloria y honra a tu nombre, Señor, ya que solamente tú, mi Señor, te lo mereces. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito Espíritu Santo, te pido la fortaleza, la fuerza, la sabiduría y la enseñanza para enseñar a otros, para poder transmitir el mensaje de Dios a nuestros hermanos. Que lo hagamos de una muy buena manera, bendito Espíritu, y que tú entres en nuestras palabras, tú nos des ese mensaje de enseñanza, mensaje de amor de nuestro Señor hacia los demás, y que nunca nos falte tu fortaleza, nunca nos falte ese fuego que nos inunde en tu amor. Mamita María, te pido tu intercesión, te pido me acompañes, te pido me guíes, me lleves de tu mano hacia el Señor, y que no dejemos de pedirte a ti como intercesora, Madre, porque con tu intercesión, Mamita María, lo podremos conseguir todo. No hay nada que nosotros pidamos en tu bendito nombre que no se nos conceda. Y por eso es que ponemos siempre nuestra confianza en ti, Mamita María. De ti nunca vamos a quedar defraudados y siempre nos vas a ayudar. Siempre vas a llevar todo lo que necesitamos ante nuestro Señor. Y Él, si es necesario para nuestra vida, nos lo concederá. Todo lo pido, Mamita María, hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia de hoy día, que hoy corresponde a San Jeremías, profeta, del año 566 a.C. Se llama profeta al que trae el mensaje de Dios. Los profetas anuncian a veces lo que va a suceder en el futuro. En el Antiguo Testamento los profetas se dividen en dos clases: profetas mayores, los que redactaron escritos más largos. Estos son Isaías y Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y profetas menores, los que redactaron escritos más breves. Estos son 12, por ejemplo, Oseas y Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías y Malaquías, Joel y Amós, etc. Jeremías pertenece al grupo de los profetas mayores. El nombre Jeremías significa Dios me eleva. Vivía en Anatot,
un pueblecito cercano de Jerusalén, a 5 kilómetros, en la finca de sus padres, cuando fue llamado por Dios a profetizar, Jeremías se resistía aduciendo como excusa que él era demasiado joven y débil para este oficio tan importante, y Dios le respondió: no digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré. Los primeros 17 años profetizó solo por medio de palabra hablada. Después empezó a dictar sus profecías a un secretario, Baruch, y lo que le dictó son 52 capítulos del libro de Jeremías en la Biblia, unas 70 páginas. Empezó a profetizar durante el reinado del piadoso rey Josías, del año 627 a.C. Siguió profetizando durante los reinados de Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Presenció la destrucción de Jerusalén y su templo del año 585 a.C. y se quedó en la ciudad destruida consolando y corrigiendo a los israelitas que allí habían quedado. Estos lo obligaron luego a irse con ellos a Egipto, y allá lo mataron a pedradas, porque les corregía sus maldades. Quizá Jesús pensaba en Jeremías cuando dice: oh Israel, que apedreaste a los profetas que te son enviados. Lucas 13:34. El principal problema para Jeremías fue que la gente no lo comprendió ni le quiso hacer caso. De los 5 reyes en cuyo tiempo tuvo que vivir, solo uno le hizo caso. Fue el poderoso rey Josías, que se propuso restaurar la religiosidad en todo el país y se dejó ayudar de Jeremías para entusiasmar al pueblo por Dios. Pero los otros 4 lo despreciaron y no quisieron atender a los avisos que él les daba en nombre de Dios, como hacen los gobernantes de ahora, cuando los obispos les advierten acerca de las leyes dañosas que apoyan el aborto, el divorcio, la inmoralidad y el quitar la religión de la enseñanza. Se hacen los sordos, pero después, como le sucedió a los reyes malos del tiempo de Jeremías, verán los malos efectos de no haber querido obedecer a Dios, que habla por medio de sus enviados. El rey Joaquín quemó las profecías que había mandado escribir Jeremías, y éste tuvo que hacerlas escribir otra vez. En tiempos del rey Sedecías, encarcelaron al profeta y lo metieron en un pozo muy profundo, lleno de lodo, y casi se muere allí. Y probablemente ese estarse allí en tan gran humedad debió afectarle mucho la salud. Muchísimas veces fue amenazado de muerte si seguía profetizando contra la ciudad y los gobernantes. Pero Dios le anunció: te haré fuerte como el diamante si no te acobardas, pero si te dejas llevar por el miedo, me apartaré de ti. Y Jeremías no se acobardó y siguió predicando. El oficio de este profeta era el de anunciar al pueblo y a los gobernantes que si no se convertían de sus maldades, tendrían espantosos castigos y la ciudad sería destruida y ellos muertos o llevados al destierro. Esto lo gritaba él continuamente en el templo y en las calles y plazas, pero la gente se burlaba y seguía portándose tan mal como antes. Muchas veces Jeremías clamaba a Dios diciendo: Señor, estoy cansado de hablar sin que me escuchen. Todos se burlan de mí. Cuando paso por las calles se ríen y dicen: allá va el de las malas noticias. Miren al que regaña y anuncia cosas tristes. Señor, me propongo decirles cosas amables y tú en cambio me pones en mis labios anuncios terroríficos. Dicen que el profeta Jeremías fue en la antigüedad el que más se asemejó a Jesús en sus sufrimientos y en ser incomprendido y perseguido. Solamente después de su muerte reconoció el pueblo la gran santidad de este profeta, y cuando todas sus profecías se cumplieron a la letra, se dieron cuenta de que sí había hablado en nombre de Dios. Lástima que lo reconocieron cuando ya era demasiado tarde. Esta fue la historia de San Jeremías.
este gran profeta que les profetizaba la destrucción del templo y la destrucción de Israel, cuando la gente no entendía, porque aunque Jeremías, ¿verdad? Tal vez él quería escuchar palabras de aliento de parte de Dios para llevarles algo bueno al pueblo de Israel, pero Dios le ponía todo lo contrario en su mente y en su boca. Y todo lo que anunciaba eran solo malas esperanzas para el pueblo. El pueblo se desesperaba y comenzaban a reírse de él. Y no solo eso, mis hermanos, lo llegaron a meter a un pozo lleno de lodo. En ese pozo casi muere, si no haya sido por el rey, que lo amaba mucho, que mandó a unos sirvientes para sacarlo. Si ustedes leen la historia de San Jeremías en la Biblia, se va a dar cuenta, mi hermano, mi hermana, de lo grande que era este profeta. Y cómo Dios nuestro Señor lo amaba. Le decía que si no se acobardaba, le iba a ser fuerte, como un diamante. Y así lo hizo, en realidad. Por más que la gente lo maltratara, lo golpeara, le hiciera lo que le hiciera, haga de cuenta que él se le resbalaba todo. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos si Dios nos hablara y habláramos al pueblo y les dijéramos las malas noticias? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Hoy en la actualidad, mis hermanos, también como nos contaba la historia de San Jeremías, muchos obispos hoy en la actualidad le hablan a los gobernantes para insistir en que vuelvan a lo que antes se enseñaba en las escuelas, en todos los lugares donde se enseñaba de Dios, que no dejen de hacerlo. Pero los gobiernos han quitado todo eso de las escuelas. Y entonces los obispos les han dicho a los gobernantes, el mismo Papa ha dicho que la causa del aborto, el divorcio, el matrimonio gay y todas estas cosas que han aceptado los gobernantes está en contra de la ley de Dios. Dios nuestro Señor no quiere nada de eso. Pero mis hermanos, tengamos fe y confianza en nuestro Señor. Sigamos orando, sigamos pidiendo por nuestros gobernantes. Al igual que yo me imagino que San Jeremías también pedía a Dios. Aunque él escuchaba su voz, él le pedía a Dios y le decía que olvidara todas estas cosas que prometía para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba totalmente alejado de Dios. Ya no querían entender, ni querían escuchar de las profecías que San Jeremías les iba y les anunciaba. Dios nuestro Señor nos ama tanto, hermanos. Él quiere que volvamos al camino. El pueblo de Israel estaba totalmente desviado y por eso eran estas profecías. Las profecías que habían recibido eran cosas muy difíciles de aceptar. El pueblo no quería aceptar, pero ellos seguían igual de duros de cabeza. No entendían lo que San Jeremías les iba y les anunciaba, porque no querían entender. Pero Dios nuestro Señor, que sus promesas las cumple, se cumplió todo esto, desafortunadamente muy tarde, porque San Jeremías ya había muerto, ya lo habían matado. Por eso Jesús nuestro Señor anuncia en uno de los evangelios que les reprocha las muertes de todos los profetas, ¿verdad? Como los israelitas los mataron por el simple hecho de anunciarles malas cosas que vendrían para un futuro para los israelitas. A ellos no les gustaba, pero Dios nuestro Señor vengó la sangre de esos profetas, ¿verdad? Los profetas fueron muy importantes en aquel tiempo y también para el futuro, cuando se nos anunció de Jesús y cuando Jesús nos anuncia de un tiempo venidero que pronto vendrá, y todo esto tendrá que suceder. Ojalá y estemos listos, estemos preparados para cuando el Señor venga. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura y luego le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos abra la mente y el corazón. Ya regreso. Tú has cambiado el lamento y la aflicción. En
me alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón por amor. En el camino tropezamos al andar, mas por tu gracia nos regresas a tu hogar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por Él descendió y renunció, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio, en esa cruz conquistó, se levantó, resucitó, lleno de gloria, y todo fue por anhelo el día que tu rostro pueda ver, mirar los ojos del que rescató mi ser, y eternamente estar presente ante el Rey que todo entregó por amor, por Pues bien, mis hermanos, en este momento voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25.
y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo, pues, se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: Hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, los sacó de allí con hechos poderosos, y durante 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán, y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó, y les dio a David, de quien dio este testimonio: Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado al pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hechos de los Apóstoles es un libro muy bello porque se nos habla de los hechos que llegaron a realizar los apóstoles en medio de los judíos y en medio de los pueblos paganos. Aquí, por ejemplo, San Pablo y los que iban acompañándolo llegan a estos diferentes pueblos, que son pueblos no judíos, sino paganos. Pero en esos pueblos había sinagogas, había lugares de oración en los que se leían las lecturas que hablaba de los profetas y del Antiguo Testamento. Y aquí le piden los encargados a San Pablo que si tienen algunas palabras de aliento para los allí presentes, que hablen. Pablo pues se levantó y les hizo la señal de silencio para comenzar a hablar. Les comienza hablando desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cómo Dios con mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y durante 400 y pico de años, el Señor les dio jueces. Hagan de cuenta, mis hermanos, que ellos eran los que iban guiando al pueblo de Israel por medio de la mano de Dios, claramente. Pero después el pueblo pide un rey a Dios que los guíe. Dios nuestro Señor era su guía. Ellos no necesitaban un rey. Estos se fijaban en que las demás naciones tenían reyes, y ellos querían semejarse a los pueblos paganos. Por eso aquí San Pablo un poco les reclama de todos estos hechos a la gente de Israel, que en realidad el pueblo de Israel todo el tiempo fue de cabeza dura. Nuestro Señor quiso cambiarlos, quiso dirigirlos con su mano poderosa todo el tiempo, y hasta la venida de Jesús fue su pueblo predilecto, Israel. Aquí San Pablo comienza hablándoles de esta manera porque quería llegar hasta el punto de Jesús, cuando comienza con el profeta Samuel. El profeta Samuel, que fue uno de los primeros, cuando nuestro Señor le habla, el Señor le dice que les busque un rey que ellos están pidiendo, cuando en realidad nuestro Señor se enojó con el pueblo de Israel porque le pedían un rey. Sin embargo, Samuel busca a ese rey que es Saúl, que nos dice aquí la lectura, que reinó por 40 años. Después desagradó a Dios nuestro Señor, porque no llevó a cabo lo que el Señor le pedía que hiciera. Luego llega David, hijo de Jesé, un hombre a su gusto,
con el cual pactó que él sería grande en medio del pueblo de Israel. Y a lo que quería llegar aquí San Pablo era que de él venía nuestro Señor. Dice, del versículo 23 en adelante: ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Aquí está Jesús, nuestro Señor, entre nosotros. Aquí, mis hermanos, no viene hablando solamente del pueblo de Israel, viene hablándonos también a todos esta lectura, porque Jesús se hizo para todos, murió para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Cuando San Pablo hablaba de esta manera, allí en esa sinagoga, en ese lugar de oración, donde estaban hablando del Señor, San Pablo llegó hasta este punto, porque esta fue la descendencia de la cual hablaba San Pablo, Jesús nuestro Señor, el que sería Rey de Reyes y Señor de Señores por una eternidad, no solo por unos cuantos años, como lo fue el rey Samuel, como lo fue el rey David y los demás reyes después de David. Aquí no nos habla de un rey que iba a morir, aquí nos hablaba de un rey eterno, de un rey Jesús, Jesús nuestro Señor, que aunque murió, Él no se quedó ahí en la cruz. Él se levantó de la muerte y nos enseñó a todos nosotros que sí se puede, que de esa muerte Él revivió y nosotros vamos a revivir también, vamos a estar gloriosos junto a Jesús un día. Pero eso, hermanos, hay que creérnoslo, no tener la menor duda de que Dios, nuestro Señor, nos mandó a Jesús para que diera su vida por nosotros y para que tengamos vida eterna. A ese punto quería llegar aquí San Pablo, ¿verdad? Íbamos a llegar a ser sus hermanos y Él iba a cuidar de nosotros, iba a proteger nuestras vidas y nos iba a enseñar. Al igual que enseñó a todos ellos, San Pablo, después de haber sido un perseguidor de los cristianos, llega a ser uno de los anunciadores de Jesús, uno que llevaba la buena nueva de Jesús a todas las naciones. Y esto se nos enseña a nosotros para que no pensemos que aquellos hermanos que se ponen difíciles, que a veces ellos dicen que ni pensarlo de que ellos van a comenzar a servir en un ministerio para anunciar la buena nueva de Jesús, se ponen duros de esa manera porque tienen miedo, porque no creen que nuestro Señor les puede dar las palabras, que nuestro Señor les puede dar las armas que cada uno de ellos necesita para poder anunciar el Evangelio. Nuestro Señor Jesús lo hacía con gran poder. Y así, también de esa misma manera, mis hermanos, nosotros podemos lograrlo, sin desanimarnos. No nos desanimemos, ni pensemos que esto es una falsedad. Si nosotros hemos aprendido desde un principio de lo que viene siendo la Iglesia Católica para nosotros, lo que se nos ha enseñado desde un principio, ¿qué es la buena nueva? Que nos bauticemos, que nos hagamos miembros de la Iglesia y hermanos de nuestro Señor Jesús, y hagamos su voluntad, la voluntad de Dios, que es servir a los demás y que es enseñar a los demás. Dice del versículo 15 en adelante: después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, lo sacó de allí con hechos poderosos. Lo sacó de allí con hechos poderosos. Nuestro Dios eligió al pueblo de Israel, solamente Él sabe por qué. Tal vez yo siempre les he dicho que a lo mejor Dios habló a otras naciones, les habló de la misma manera que habló al pueblo de Israel, pero las demás naciones no quisieron entender, no escucharon sus mensajes de Dios. Cuando Él les hablaba, tal vez se imaginaron que estaban locos, o sí entendieron el mensaje, pero no quisieron comprometerse con Dios. Y entonces
el pueblo de Israel que sí entendió, que sí supo ver que era Dios mismo el que les estaba hablando, por eso es que Dios escogió a este pueblo. Yo me imagino así, no lo dicen las escrituras, ¿verdad? Pero no vamos a interpretar, mis hermanos, la palabra de Dios a nuestro modo, sino solamente de la manera que nos lo explica aquí su mensaje, ¿verdad? El mensaje de Dios es para que lo entendamos y para que lo enseñemos de la mismita manera a todos nuestros hermanos. No tratemos de cambiarle a la palabra de Dios. Y es lo que ha sucedido, mis hermanos, con muchas otras iglesias, con muchas otras sectas, que se han cambiado de la iglesia católica. Lo han hecho porque no están de acuerdo con la iglesia católica. Ellos sacan conclusión a su manera de la palabra de Dios. Y no debe de ser así lo que nosotros enseñamos. Lo que enseñamos, lo enseñamos por pura gracia de Dios, porque Él quiere que nosotros instruyamos a otra gente. Mis hermanos, voy a compartirles ahora el Santo Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que lo que envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibe al que me ha enviado. ¿Quién envió a Jesús? Si no es más que Dios Padre. Dios Padre que nos lo envía para traernos toda la enseñanza que hoy sabemos. Nos arde el corazón cuando leemos una lectura, cuando leemos un evangelio. Es de verdad que Dios, nuestro Señor, que envió a Jesús, nos lo envió para que seamos nuevas personas, para que vivamos como Él vivió. ¿Cómo vivía Jesús? Él no descansaba. Él iba de pueblo en pueblo a enseñar, a sanar, a curar a todos aquellos enfermos que se encontraban postrados, que se encontraban por las calles tirados. Llegó a levantar muertos. Hizo la voluntad de Dios. Eso nos vino a enseñar nuestro Señor. Dice, en verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. No es más que el que lo envía. Nadie nos podemos aprovechar de nada. Nosotros no podemos ser más ni creernos más que un sacerdote. Nosotros recibimos las enseñanzas de ellos. Ellos vienen siendo nuestros maestros para nosotros. Somos sus alumnos. Hemos aprendido de ellos. Y entonces no podemos ser más que ellos, ni creernos más. Que es lo que a veces sucede con muchos predicadores, que entre ellos mismos se dicen saber más que un sacerdote. En realidad, nosotros nunca hemos ido a un seminario a estudiar. Ellos han estudiado muchísimo, se han gastado su tiempo para Dios. Ahora bien, si nosotros no lo hemos hecho, nos hemos instruido a través de las Escrituras y hemos conocido solamente lo que hemos escuchado de ellos, no podemos creernos más que ellos. Recibimos la sabiduría de Dios por base de los sacerdotes y por base de las Santas Escrituras, que son de las que ellos nos hablan. Dice, no me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Jesús en este versículo nos habla de quién lo iba a traicionar, quién iba a volverse contra él. Él conocía, por eso les decía, el que compartía mi pan se ha levantado contra mí.
Los que conocemos de las Sagradas Escrituras sabemos que nos está hablando de Judas. Pero esto tenía que cumplirse. Esto tenía que llevarse a cabo. El que compartía mi pan. Todos compartían el pan con Jesús. No tuvo que haber sido Judas exactamente. Pudo haber sido otro. Porque Dios sería injusto al haber dicho que sería Judas exactamente el que lo iba a negar y que se iba a condenar. Sino que fue a ese al que le entró el diablo para entregar a Jesús. Nuestro Señor, mis hermanos, conocía ya todo esto. Dios se lo había revelado y sabía que habría uno que lo negaría. Dice, se los digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Cuando Él les dice estas palabras, crean que yo soy, cuando les habla así a los apóstoles, para que cuando Él ya no esté con ellos, reconozcan a Jesús como Dios. ¿Qué era lo que le decía Dios Padre a Moisés cuando no quería ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Se negaba totalmente. Tenía miedo porque era tartamudo. ¿Qué le decía Moisés a Dios? Señor, ¿quién les voy a decir que me envió? Yo soy. Y lo mismo que estas palabras que utilizó Jesús, yo soy, son las palabras que utilizó Dios Padre cuando le decía a Moisés que fuera al pueblo de Israel a sacarlo y que creyeran en él. Yo soy. Era el Dios que los iba a sacar, que los iba a liberar de los duros golpes del pueblo de Egipto. Mis hermanos, cuando Jesús nos habla de esta manera a nosotros hoy en esta escritura, nos lo está diciendo a nosotros, no lo está diciendo a los apóstoles ni a los discípulos que estaban allí a su alrededor. Nos lo está diciendo directamente hoy. Te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Que creamos que es Él, o sea, el yo soy, Dios con nosotros. Dice del versículo 20 en adelante, en verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. ¿Quién recibe a Dios? ¿Lo hemos recibido en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros trabajos? En todo lugar que nosotros estemos, clamemos a Jesús, el enviado de Dios, Dios Padre, que nos lo envió. Si lo recibimos en nuestro corazón, vamos a recibir también a nuestro Dios Padre. Enseñaba todas estas cosas, hermanos, para que no nos dejemos llevar, ni nos olvidemos que Él está entre nosotros, y Él nos va a sacar adelante. Creamos en Jesús nuestro Señor, y Él nos va a fortalecer en todo lo que hagamos. Pero no dudemos, mis hermanos, de la palabra de Jesús. Él nos enseña de esta manera para que más adelante, cuando enseñemos nosotros, lo enseñemos de la misma manera que San Pablo y los demás apóstoles enseñaron a los pueblos paganos, los pueblos que no eran Israel. Hoy nosotros tal vez seguimos siendo unos paganos porque nos ponemos duros con Dios, no queremos creerle. No queremos creer en sus mensajes y por eso seguimos siendo paganos. Estamos en el paganismo. Todo lo mundano nos llama la atención y esa mundanidad nos va a llevar a la perdición por no creer en Jesús, por no creer en su palabra. No lo neguemos ante nada. Siempre hablemos con amor de Jesús, porque Jesús, así como nos tomó a nosotros por amor, tomémoslo nosotros de la misma manera y aprendamos de Él los modales que Él nos enseñó. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud por lo que nos da tu gran amor. Hallamos dulce paz en ti, Señor. Bendito Salvador, traemos con fervor el corazón.
Bueno, hermanos, pues vamos a poner todas estas peticiones en manos de nuestro Señor y nuestra Madre Santísima para que les den solución si es la voluntad de Dios Padre. Vamos a pedir por todos estos hermanos y hermanas que nos escriben que oremos por ellos, que pidamos a Dios por ellos. Vamos a pedir pues por los que tienen cáncer, por Eric Montuche, Katy Dalore, María Madrigal, Ernesto del Castillo, Anita Jiménez, Dominic Castillo, María Rodríguez, Juan Armando Hernández, Martín Parra, Sandy Olimpia y José Rodríguez. Por los que andan en drogas y alcoholismo, por Manuel Figueroa, Hugo Campos, Jocelyn y Hugo Varela y Marco Antonio Cisneros. Por los que tienen depresión, Leslie Flores, Patricia Lehmann, Sinaí López, Maritza Jiménez, Jonathan Hilario Cisneros, y pido por los que tienen migraña, Silvia Ayala, Fátima Vázquez y Susi y Saúl. Por David Calderón, Julio Muñoz Villanueva y Eliseo, que están presos de su libertad. Por Edwin Mendoza, que fue deportado. Por Roberto Ramírez, que tiene corte. Por Socorro García, que se lastimó su mano. Por la salud de Sergio Raguín. Por la salud de Nora. Por la salud de Humberto. Por la salud mental de Iván Bravo. Por Juan y Irma Jacuinde, que están contagiados con el coronavirus. Y por Karina Orellana. Por César Plasencia, por Lucía y Yasmín, Ramón Barrera y Alfonso, por sus necesidades. Pedimos también por María Sotelo y por Itzel, por Janet Pérez Limón, por su conversión, por los presos en el mundo entero, por los jóvenes, por los ancianos, por los niños en el vientre, para que sea respetada la vida, por los que han muerto recientemente, por las santas almas del purgatorio y por los moribundos, por la paz del mundo entero, por los consagrados y consagradas en la iglesia, y por los gobernantes para que gobiernen con un corazón sincero, por todos los enfermos de coronavirus, por Alex Perlera y Rebeca, para que Dios restaure su matrimonio y su familia, y por todos los matrimonios. Bendito Señor, en este día te pido muy en especial por los más afligidos, por los más necesitados, Señor, de ser sanados o de tener una conversión en su vida, especialmente por todos aquellos que están entregados al alcoholismo y a la drogadicción, para que tú, Señor, entres en sus mentes y cambies ese modo de pensar, cambies sus corazones. Te pongo muy en especial a Manuel Figueroa. Él tiene ya muchos años ahí en las calles, drogándose y alcoholizándose, Señor. Yo te lo pongo, Señor, para que tú le sanes, para que tú lo cambies, para que lo arranques de esa adicción, Señor. Él es mi primo, me duele mucho verlo ahí en las calles y sinceramente que nosotros quisiéramos cambiar las cosas de su manera de pensar, pero solamente tú tienes el día, Señor. Solamente tú puedes hacerlo todo. Te pongo a nuestros hermanos que están infectados con el coronavirus, para que les arranques también esa enfermedad y que puedan restablecer su familia y puedan reunirse de nuevo como anteriormente lo hacían. Te pido, Señor, por todos los que están presos de su libertad, que se encuentran en un reclusorio, en una cárcel. Si es tu voluntad, Señor, les permitas que puedan salir de ese lugar, les des una segunda oportunidad y que al salir de allí, Señor, se entreguen esa vida a ti, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito Espíritu Santo, tú que nos fortaleces, tú que eres la fuerza, tú que nos das la vida, tú que nos das el pensamiento y nos das las palabras para poder fortalecer a otros hermanos. Te pido, bendito Espíritu, que nos sigas dando la sabiduría, espíritu de sabiduría en nuestras vidas, para poder compartir ese amor tuyo hacia los demás. Que tú, bendito Espíritu, entres en todos aquellos corazones que se sienten totalmente afligidos o abandonados de Dios, que no se acercan a Él por miedo, que no se acercan a Él porque no lo quieren conocer, que a través de ti, bendito Espíritu, que desde su bautismo te tienen dentro de ellos, reflorezcas esos corazones que están totalmente apagados.
Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión. Contigo, Mamita María, conseguimos muchos favores, y por eso es que nos acogemos a ti, nos acercamos de todo corazón, porque contigo, Mamita María, somos guiados hacia Jesús. Eres como esas alas del águila que nos lleva hacia Él. Sentimos esa fuerza en nuestro ser cuando nos acercamos a ti. Por eso te pido, Madre del Cielo, que nos sigas dando la gracia de continuar en este duro caminar, que nos protejas con tu santo manto de todas las acechanzas del demonio y de todo aquello que nosotros no podemos resistir. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar con esta programación, vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias. Gracias por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Recuerde que todos los días estamos aquí para anunciar la palabra de Dios, para aprender todos de todos, porque en realidad que cuando yo escucho a otro predicador, yo también aprendo. Y qué bueno que sigamos en el aprendizaje, porque nunca, absolutamente nunca, terminamos de conocer de Dios. Necesitamos aprender cada vez más, pero más que todo, apegar esas palabras, meterlas en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y que den fruto en el Señor. Que no solamente las escuchemos y luego las olvidemos al siguiente día. No, hay que hacerlas florecer y que den fruto más adelante. Que Dios los bendiga.